Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Nuevamente gracias por este privilegio que tenemos con el pastor José Pablo de poder llegar hasta la comodidad de su hogar o el lugar donde usted ha escogido para escuchar o ver o escuchar y ver esta clase bíblica. Hoy tenemos un tema muy hermoso, muy interesante, como son todos los temas que tratamos de la palabra del Señor. Vamos a hablar sobre los atributos de Dios. Y imagínense, es interesante, es hermoso, porque así como los nombres de Dios nos enseñan características de Dios, los atributos nos ayuda a entender cómo Dios opera, cómo Dios trabaja. Así que prepárese para recibir esta clase, pero antes vamos a presentarnos delante del Señor para que sea Él el que nos guíe a través de esta enseñanza. Oramos, pastor. Amén. Bendiciones. Incline su rostro, Padre. Te damos gracias por permitirnos una vez más, Señor, llevar el mensaje, llevar la enseñanza para que tu pueblo, Señor, para que tu cuerpo siga siendo edificado para el día que tú vengas a buscarnos, encuentres a tu iglesia preparada, lista, santa, sin mancha y sin arruga. Oramos para que abras el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, no solamente los que estamos enseñando, sino nuestros hermanos que están recibiendo toda esta información para que sea revelada, atesorada en su corazón y podamos conocer los atributos divinos que nos muestran cómo es nuestro Señor al cual servimos y del cual somos. Por eso te damos gracias. Y declaramos que toda la gloria y toda la honra es tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Acompáñenos a exaltar y adorar su precioso nombre. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina
sánanos. Oh Señor, sánanos. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Quiero humillarme, quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento, delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído. Gracias le damos al Señor por este grande privilegio, como siempre. Nunca yo le voy a dejar de decir que el exaltar, alabar a Dios es un privilegio que todos los seres humanos deberíamos tener. Y lo tenemos porque dice la Escritura, pastor, que los árboles adoran a Dios, que los pajarillos adoran a Dios, ¿verdad? Y como nosotros, que somos como la niña de los ojos, la corona de la creación de Dios, no lo vamos a adorar. Así que nunca deje de alabar y adorar a Dios. Vamos entonces a hablar de los atributos de Dios. Pastor, ¿por qué es importante entonces estudiar y aprender sobre los atributos de Dios? Miren, vamos a tener un breve análisis, ¿verdad? Porque esto es bien profundo. La verdad que esto es hermoso y, como usted bien dice, pastor, estamos dando apenas un poco para que podamos conocer. Pero esto nos va a permitir conocer a nosotros como creyentes, ¿verdad? Cuáles son las cualidades y las virtudes divinas, ¿verdad? Tal como se manifiestan y se atribuyen en las Escrituras. Y es muy interesante que nosotros entendamos que cuando hablamos, pastor, de los atributos divinos, ¿verdad? No es que nosotros le estamos otorgando a Dios virtudes, perfecciones, como que si a Dios le hacen falta o como que le hacemos un favor al dárselas. No, sino que estas son características naturales que Él posee desde la eternidad y las cuales, pastor, han venido manifestándose en los hechos, en los portentos a través de la historia y se han registrado en la Biblia, no solamente para una información, conocimiento, sino como testimonio de ser pueblo de Dios, hijos de Dios. Hermoso. Los atributos, entonces, son esas cualidades inherentes a Dios que han existido con Él desde siempre y hasta siempre. Así es. Entonces, es importante que entendamos que no somos nosotros, pastor. No. Que le atribuimos, no somos nosotros que le hemos dado estas atribuciones a Dios, ¿verdad? Estos atributos están en Él, permanecen en Él y han estado con Él eternamente y para siempre. Pastor, siempre en teología tenemos la costumbre, ¿verdad?, de hacer clasificaciones, porque eso es lo que hace la teología. Así es. La teología es el estudio de Dios, ¿verdad? Así es. Por lo tanto, para estudiar al Señor, la teología sistematiza la teología, parte en pedacitos para que podamos entender, así como el que es médico, ¿verdad? El que va a estudiar medicina, primero estudian generalmente, pero después, si alguien quiere tener especialidad, digamos, en el cerebro, entonces tiene que irse a estudiar el cerebro, parte por parte, así es la teología, ¿verdad? Entonces la teología divide a Dios en cientos de temas para ir a estudiarlo parte por parte, tema por tema, para hacernos más fácil la comprensión y el estudio de la persona de nuestro Señor. Así que cuando vamos a hablar de los atributos, la teología lo divide en dos partes, pastor. ¿Cómo dividimos entonces o clasificamos los atributos de Dios? Los vamos a encontrar como
atributos intransitivos y transitivos, o también puede ser que los encuentre como atributos incomunicables y comunicables. Excelente. Entonces tenemos dos atributos, dos clasificaciones de los atributos. El primero es atributos intransitivos, que eso significa que son cualidades que Dios no comparte con nadie. O sea, intransitivos o incomunicables. Y también tenemos atributos transitivos y comunicables, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Así es. Cuando hablamos de atributos transitivos, estamos hablando de cualidades que Dios de alguna forma comparte con su creación. Pero hablemos de los intransitivos, pastor. Amén. Estas cualidades de Dios que Él no comparte con nadie. Y le voy a decir algo, y entiéndalo, ¿verdad? Se entiende que cuando hablamos de atributos incomunicables o intransitivos, estamos hablando que estas cualidades solamente son compartidas con la Trinidad. ¿Verdad? Que el Padre las comparte con el Hijo y con el Espíritu Santo. Estos atributos intransitivos solamente se dan en la Trinidad. En la Trinidad. Y el primero que es tremendo, se llama la aceidad de Dios. Aceidad con S. ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la aceidad de Dios? La aceidad, o también como se conoce, pastor, la autoexistencia, como un atributo que es exclusivo de Dios. Por esto podemos definir, ¿verdad?, que el atributo de la aceidad o autoexistencia de Dios como la exclusiva cualidad que Dios posee como ser increado, pero a la vez también, pastor, como el creador de todas las cosas. Increíble. Y esto es lo más interesante. Y lo que queremos que usted tenga en el corazón es que la aceidad lo que quiere decir es que Dios no fue creado. Nadie lo creó. Lo que quiere decir este atributo es que Dios tiene vida en sí mismo. En sí mismo. ¿Verdad? ¿Y cómo lo expresa el Señor a través de la palabra, pastor? En el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 14, dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Recordamos el momento del llamamiento, ¿verdad? Y Moisés le pregunta: bueno, tantos dioses que hay en Egipto, ¿quién les digo que me envió? Yo soy. Y es que, pastor, yo soy, esta expresión solamente la puede decir uno que no depende de nadie, en cuya existencia procede de sí mismo. Correcto. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces, a Dios muchas veces la gente, los que se dicen ateos, pastor, los que tienen otras concepciones, dicen: bueno, ¿y quién creó a Dios? Así es. La Escritura es clara de principio a fin que Dios es eterno, que Él vive eternamente y para siempre, y que Él no fue creado por nadie. Eso me gusta cuando dice: yo soy el que soy, y solamente alguien que tiene vida en sí mismo puede decir eso. Así es. ¿Verdad? Este atributo de la aceidad, el Padre no lo comparte más que con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es el único que puede dar vida. ¿Qué más dice la Escritura sobre esto, pastor? Por ejemplo, Moisés mismo, pastor, que es a él que se le revela yo soy, ¿verdad? Claro. Como testimonio. Y él escribe en el Salmo 90, en el verso 2, dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, dando testimonio, ¿verdad? Amén. De este precioso virtud que solamente Él posee, que no comparte. Y nosotros vemos también en Jesús, pastor. Amén. Jesús nos da testimonio de la aceidad, de la autoexistencia de Dios. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, en el verso 26, dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, amén, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No hay ni explicación. No tenemos que declarar esto, ¿verdad? Porque la vida de Dios no tiene principio y no tiene fin. Así es. Y esto lo declaró Moisés también, pastor, en el Salmo 92 ahí, ¿verdad? Sí.
donde dice del siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Entonces, ninguna de las criaturas de Dios, nadie que Dios ha creado tiene vida en sí mismo. Así es. Porque este atributo solo lo tiene Dios. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo, pastor, respecto a esto? Él también nos hace una exhortación porque él conoce, pastor. Si hay alguien que tiene esa experiencia de conocer, fue el apóstol Pablo. Y él dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, el verso 25, dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así que, escúcheme bien esto, hermano y hermana, quiero que usted lo sepa. Este es un principio. Así es. ¿Verdad? Donde hay vida, ahí está Dios. Ahí está Dios. Llámese en el fondo del mar, llámese en el aire, todo lo que se mueve en el aire, sea visible o invisible. Y cuando hablo de invisible, es microscópico también. Todo lo que tiene vida, ahí está Dios. Porque es el único. Dios es la fuente de vida. Así que, por eso dice el Salmo, todo lo que respira, alabe a Dios. Le digo, en cualquier reino vegetal, reino animal, como se llame, ¿verdad? Si hay vida, ahí está Dios, porque es el único. Así es. Él es la fuente de vida. Y me encanta lo que dice Jesús, ¿verdad? Que así como el Padre tiene el poder, la autoridad para dar vida, Él tiene el poder y la autoridad para dar vida, y el Espíritu Santo también. Aleluya. Porque el que levantó a los muertos, el que levantó a Jesús de entre los muertos, fue el Espíritu Santo, ¿verdad? El que dio vida. Entonces, solamente este principio de la seidad solamente puede ser observado en la Trinidad. Y este es un atributo intransitivo, incomunicable. Tenemos el segundo atributo, que es la eternidad. Así es, pastor. ¿Por qué decimos que la eternidad es un atributo intransitivo de parte de Dios? Porque este atributo nos informa, nos da, ¿verdad?, la infinidad de la existencia de Dios. Y nosotros lo vemos porque Dios, ¿verdad?, exhorta, se manifiesta a su pueblo, el pueblo de Israel, desde el principio, a reconocerlo como el Dios eterno, el único Dios. Y lo vemos en Deuteronomio 33:27. Dice, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Dándonos a entender, ¿verdad?, la eternidad absoluta, que Él es. Amén. Entonces, esto es interesante porque la eternidad es un atributo de Dios que habla de la infinidad. La infinidad, así es. ¿Verdad? Que Dios no tiene principio y no tiene fin. No tiene fin. Entonces, es interesante, hermanos, que entendamos que la eternidad, en la eternidad, además de que ser un atributo, la eternidad es una dimensión. Así es. Es una dimensión donde los principios que rigen a todos los que viven o los que habitan en esa dimensión no están sujetos ni a tiempo ni a espacio. Entonces, el eterno, ¿verdad?, vive en la eternidad. Así es. Declarando pues que no hay principio ni fin, en esa dimensión. Así es. Donde se manifiesta la eternidad de Dios. Ahora bien, quiero que entienda que cuando Dios se mete en el tiempo, es cuando se crea el tiempo. Así es. Por ejemplo, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde que usted lee en el principio se creó Dios, se creó el tiempo. Así es. Porque en la eternidad no existe el tiempo. Por lo tanto, Dios no tiene tiempo. Dios no se puede medir según nosotros entendemos el tiempo. Nosotros tenemos un tiempo de días, de minutos, de horas, de meses, de años, ¿verdad? Y estamos sujetos a ese tiempo. Pero nuestro Dios habita en la eternidad porque es eterno, y eso quiere decir que Dios no tiene problemas de que envejezca, ¿verdad?
Dios no tiene problemas de que se le va a pasar un día, de que se atrasó o se adelantó. Entonces es necesario, ¿verdad?, que Dios nos muestre por medio de su palabra este principio que Él no comparte con nadie, porque todo lo que Él crea tiene principio y fin. Y tiene fin. Así es. Lo mismo nosotros como seres humanos, lo mismo la naturaleza, los animales, todo lo creado tiene un día de nacer y un día de morir. Así es. Pero Él permanece. ¿Qué dice la Escritura sobre eso, pastor? No, bien, ese ejemplo, pastor, que usted nos está dando, es lo que el salmista puede ver, ¿verdad?, en cuanto a su vida, ¿verdad? Y compara la brevedad y la temporalidad de sus días con la eternidad de Dios. Y en el Salmo 102, en el verso 11 y 12 dice: mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación, dando a entender que el hombre está sujeto a tiempo y espacio, pero Dios no. Amén. Y Jesús lo dijo, lo repitió, pero también el profeta Isaías nos da una declaración bien poderosa, pastor, refiriéndose a la eternidad de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Isaías? Isaías 40:28 y Isaías 57:15 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y nos recuerda en el 57:15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Ahí déjelo. Es suficiente. Maravilloso. No tenemos que decir más nada. Él es el alto y el sublime, y habita en la eternidad. En la eternidad. Así que también, pastor, en el Nuevo Testamento tenemos algunos textos bien importantes que me gustaría que los compartiéramos con nuestros hermanos, porque Dios manifiesta su eternidad desde el principio al fin, ¿verdad?, dentro de la Escritura. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo con respecto a esto? Él nos hace una exhortación en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 17, y dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Maravilloso. La eternidad de Dios es un atributo incomunicable, no lo comparte con nadie. Acuérdese, mi hermano, que para nosotros, pastor, es un tanto difícil a veces entender esto, ¿verdad? Porque nosotros somos agentes metidos en un tiempo, ¿verdad? Entonces, como que entender, imagínense, nosotros finitos, ¿verdad? Entes finitos, agentes que tenemos un día de nacer y un día de morir, poder entender al eterno, poder entender la eternidad es un tanto difícil, porque nosotros estamos sujetos al tiempo, ¿verdad? Así es. Y al espacio. Pero, ¿verdad? Tenemos que recibir esto y entender que nosotros no podemos entender a cabalidad, porque vivimos en una dimensión sujeta, ¿verdad? Pero el eterno vive en la eternidad, en una dimensión donde estos elementos que para nosotros son primordiales para vivir, no existen. No existen. ¿Verdad? Pero un día lo vamos a entender. Así es. Pero sí, ¿verdad? Aprendamos a vivir, a entender y a aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado para conocerlo más profundamente, ¿verdad? Y poder entender a este Dios que se ha manifestado de tantas formas a nosotros como el eterno. Vamos a ser, pastor, hablemos de la omnipresencia de Dios. Hablemos de este atributo de la omnipresencia. ¿Qué es lo que quiere decir la Escritura o Dios mismo cuando Él dice que Él es omnipresente? Mire, esto es maravilloso, porque este es un atributo que le permite a Dios estar en todo lugar. Es decir, que Dios no está limitado por el espacio, sino que Él llena todo simultáneamente. Y David, pastor, puede observar este atributo de Dios. En el Salmo 139, del verso 7 al 10, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Se hacen unas preguntas. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ay, qué hermoso. Mire, otro atributo. Así es.
incomunicable de parte de Dios. La omnipresencia quiere decir que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Imagínense. Y lo vamos a ver a través de la Escritura en otros textos, pero solamente deténgase a pensar un momentito. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Es el único ser. Así es. Si le podemos llamar ser, o le llamamos espíritu, ¿verdad? O el único ente que permanece, que está en todo lugar al mismo tiempo. De manera que la misma Escritura dice, ¿verdad? Que Él lo llena todo en todo. Así es. ¿Qué textos tenemos, pastor, que nos afirmen esta omnipresencia del Señor? Por ejemplo, Jeremías, cuando él manda, el profeta, ¿verdad? Indica y exhorta a través del Señor, pues, al pueblo y le dice: yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Mire, maravilloso, en Jeremías 23, 24. O sea, nosotros, pastor, vemos, ¿verdad?, cómo Dios a través de la Escritura, y vemos también cuando el apóstol Pablo hace una exhortación en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 27-28, dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él está en nosotros. En nosotros. ¿Verdad? Pero Dios está en todas partes. Una cualidad que Dios no comparte con nadie, porque al diablo le encantaría tener esa, ¿verdad? Pero, hermano, Él no puede. Él no puede, ¿verdad? Satanás no puede, nadie puede tener esta cualidad más que solamente nuestro Dios, ¿verdad? Y Dios también a través del Nuevo Testamento, pastor, hay una expresión que Jesús nos dijo. Así es. ¿Verdad? Y me encanta. Jesús dijo que Él iba a estar todos los días con nosotros. Así es. Digo, Jesús, he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin. Todos los días. Maravilloso. Hasta el fin. Hasta el fin del mundo. En Mateo 28:20, ¿verdad? Así Entonces, imagínense, esta cualidad, este atributo de Dios es maravilloso porque nos da sentido de confianza, pastor. Así es, pastor. ¿Verdad? Hay mucha gente que dice, bueno, lo dicen por ignorancia, no, es que Dios allá en el cielo y nos dejó aquí y nosotros sufriendo y Él allá. No. Jesús dijo a sus discípulos, ¿verdad? Voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, y mi Padre y yo vendremos con Él. Entonces, la deidad está con nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habita con nosotros, Él prometió estar con nosotros y eso nos da confianza, ¿verdad? De saber que nuestro Dios, ¿verdad?, está con nosotros, no solamente porque lo dijo, lo prometió. Y Él no es hijo de hombre para que mienta, ¿verdad, pastor? Así es. Entonces, la omnipresencia de Dios es este atributo tan maravilloso de saber que donde usted camina, que donde usted va, que donde usted está, ahí está Dios. El diablo tiene que organizar, ¿verdad?, a todos los demonios, y en principados, en potestades, en legiones, y geográficamente tiene que mandar unos demonios para esta ciudad, para esta nación. Pero Dios está en todas partes. Así que no se preocupe, mi hermano. Dios está con usted todos los días, hasta el fin del mundo. Él lo prometió. Así que ahí donde usted está, ahí está el Señor. Hablamos de la inmutabilidad, pastor. Este es otro atributo incomunicable de Dios, ¿verdad? La inmutabilidad. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Esto nos indica, pastor, que Dios es el único que no cambia, que no cambiará, porque Él es perfecto en todo. Y nosotros vemos que todas las cosas que Él creó van a cambiar. Tienen un principio y un fin. Pero Dios es el único que no cambia. Por eso la Escritura en el Salmo 102, 25 al 27, nos confirma. Y dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos.
Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Hermoso. Entonces, esto quiere decir que Dios permanece, ¿verdad? Así es. Que Dios es perfecto en todo. La característica de la inmutabilidad me encanta porque no le puede quitar ni añadir más a Dios, ¿verdad? Es interesante. Cuando Dios le habló al profeta, pastor en el Antiguo Testamento, sobre la inmutabilidad, es importante en Números 23. Así es. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al profeta sobre esto, pastor? El verso 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Es hermoso que entendamos, hermanos, que cuando Dios dice que es inmutable, esto quiere decir que Dios no se levanta con el pie derecho un día y otro día con el pie izquierdo, ¿verdad? Estamos hablando de que Dios permanece, Dios no cambia, y entonces todo lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Porque en Él no hay sombra, no hay variación, no hay cambio, ¿verdad? Dios, y hemos hablado algunas cosas con algunos otros pastores, de las imposibilidades de Dios. Y hay gente que le cuesta entender de que habrá algo imposible para Dios, pero en forma jocosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Dios no puede aprender. Así es. Dios ya no puede aprender nada porque Él lo sabe. Todo. Todo. Dios no puede ser más perfecto, ¿verdad? Porque Él es la plenitud de la perfección, porque Él es inmutable, Él no cambia, Él no se mueve. Entonces, hermanos, tenemos que es que cada atributo de Dios nos da una confianza, pastor, ¿verdad? Porque no es que Dios le dijo a usted hace 3 años que lo amaba y que lo iba a llevar a ciertos niveles y entonces ya a Dios se le olvidó. Así es, no. Ay, Señor, te olvidaste de mí. Tú me prometiste tal cosa. Tú dijiste tal cosa. Hermanos, Dios es inmutable. Dios no cambia. Por lo tanto, todo lo que Dios dice y ha dicho, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Fíjese lo que dice en el Salmo 138, por allá dice, mi Dios pues cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Dios no cambia, ¿verdad? Entonces, aprendamos esto es lo que nos hace dar la seguridad, ¿verdad? Así es, pastor. Entonces, aunque, ¿verdad? La actitud de Dios siempre, ¿verdad? Con respecto al pecado, siempre no cambia, hasta en eso, ¿verdad? Así es. ¿Qué nos puede decir de eso, pastor? Porque Dios no cambia en nada. La actitud con el pecado sigue siendo la misma. El apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que aún la actitud del pecado así es, no cambia, ¿verdad? No cambia. Dios condenó el pecado en el jardín del Edén, lo condenó el pecado con la nación de Israel y sigue condenando el pecado con la iglesia, ¿verdad? Entonces, Dios no cambia. Pero así como no cambia en el área del pecado, también no cambia en las promesas, dice, ¿verdad? Así es. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, ¿verdad? En el cual no hay mudanza. No hay mudanza ni sombra de variación. No es que Dios dijo ayer, te amo mi hijo, te amo mi hija, te voy a bendecir, y hoy amaneció Dios, me arrepiento. Ya no lo voy a bendecir. O que se le haya olvidado. O se me olvidó. No. Esta es una bendición, ¿verdad? Así es. Poder entender estos atributos de Dios. Él no cambia. Él es fiel. Así es. De principio a fin, Él es fiel. Ahora, pastor, hablemos de los atributos transitivos. Hablemos de los atributos que Dios comunica. Que cuando hablamos de transitivos y comunicables, estamos hablando de estas cualidades que Dios comparte, no en totalidad. No en totalidad. ¿Verdad? Porque hay que ser realistas. Así ¿verdad? Es estas cualidades que Dios de alguna manera comparte con su creación, ¿verdad? Y que en gran manera
dependerá de nosotros el acrecentar, ¿verdad?, estos atributos en la vida de nosotros. Por ejemplo, la omnisciencia. Así es, pastor. ¿Qué quiere decir? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la omnisciencia, pastor? Se refiere a que Él lo sabe todo de una manera perfecta. Ok. Entonces, como usted bien dice, ¿no? Al hombre el hombre tiene la capacidad de recibir entendimiento, inteligencia, pero depende de él. Porque esto es algo que Dios comparte, pero Dios lo sabe todo de una manera perfecta. Por eso es que el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 13 dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Correcto, y el apóstol Pablo también verifica esas palabras en el libro de Romanos, pastor. Así es. Y es interesante, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Entonces cuando hablamos, hermanos, de la omnisciencia, estamos hablando de este conocimiento de Dios que transfiere a su creación, ¿verdad? Que transfiere a los seres humanos. Entonces, este conocimiento, hay que entenderlo, ¿verdad? Viene a los seres humanos por medio de la palabra de Dios. Así es, ¿verdad? Cuando nos referimos a la omnisciencia, estamos hablando de esa transferencia del conocimiento de Dios al ser humano, a esa capacidad para que el hombre adquiera conocimiento. Adquiera inteligencia, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos, ¿verdad?, que hay cosas en el conocimiento que solamente pueden ser reveladas por Dios. Así es. ¿Verdad? Y esta capacidad es la que Dios ha transmitido por medio de la omnisciencia al ser humano. ¿Qué dice la Escritura sobre eso, pastor? Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces hay cosas, hermanos, y esto hay que entenderlo, hay cosas que Dios ha revelado y son las que con las que nosotros trabajamos. Y hay cosas que no están reveladas. Así que no se ponga a inventar. Ese es el problema que tenemos dentro de la iglesia, cuando se ponen a inventar, a querer decir cosas que la Biblia no dice. Así es. ¿Verdad? Todo lo revelado viene de Dios. Y a mí me gusta algo que dice el apóstol, que dice que no hay revelación privada, ¿verdad? Así es. Que eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo revela algo de la Escritura, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que eso viene del cielo, del ¿verdad? cielo, así es. Por ejemplo, cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Así es. ¿Verdad? Porque ya le habían dicho, bueno, unos dicen que el profeta, otros dicen que Jeremías, otros dicen que Elías, y ustedes. Entonces, todos calladitos, no dijeron nada porque eso tenía que venir del cielo. Del cielo, ¿verdad? Así. Entonces, Pedro dijo, bueno, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios. Entonces, Jesús le dice, bienaventurado eres, ¿verdad? Porque eso no te fue revelado por carne y sangre, sino que vino del cielo. Entonces, hay cosas que son reveladas solamente por Dios. Así es. Y la revelación es la que trae la inteligencia, el conocimiento de Dios, vienen solamente a través de él. Las cosas reveladas son para nosotros, y las que no están reveladas, pues hay que quedarse quieto con eso, no andar inventando, ¿verdad? Entonces, pasemos al otro atributo, pastor, transitivo, que es la sabiduría. Así es. ¿Verdad? La sabiduría dice que es diferente de la omnisciencia. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es diferente de la omnisciencia. Porque la sabiduría, pastor, es la aplicación del conocimiento. Ajá. Y esto es maravilloso. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ajá. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando no conocemos, pastor, quién era el apóstol Pablo, esto como que no lo tomamos en serio, ¿verdad? Pero yo quiero decirle que el apóstol Pablo era uno de los hombres más inteligentes
de más conocimiento que existía en el tiempo que vivió. Así es. El apóstol Pablo era un doctor de la ley. Y si usted estudia un poco la vida de él, se va a dar cuenta que el mismo apóstol Pablo dice que de todos los que estudiaron con él, de todos los fariseos, de los doctores de la ley que estudiaron con él era el alumno más prominente, ¿verdad? El más inteligente. Pero de pronto tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y él dice: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En otras palabras, todo lo que yo sé, todo el conocimiento que tengo, lo doy por basura, por alcanzar el entendimiento, la sabiduría que viene de Dios. Y eso es poderoso, ¿verdad? Porque está bien que Juan de los Parlotes diga eso, o Prosilapio, ¿verdad? Que apenas está en la escuela o está en el colegio, pero un hombre a este nivel, ¿verdad? Que diga: no puedo entender, es tan profundo que no sé ni cómo manejarlo en mi ser. Yo doy todo lo que mis títulos, mis grados, todo lo doy por basura con tal que Él me dé la sabiduría del conocimiento de su palabra. Entonces, qué bonito, porque la sabiduría entonces es la práctica del conocimiento. Hermoso. Pero también Dios lo revela en los Salmos, pastor. Hace muchas, tenemos textos hermosos. ¿Qué nos puede decir de esto respecto a esto? Por ejemplo, en el Salmo 104, en el verso 24, dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Qué tremendo, qué tremendo. Y es interesante también porque la primera carta a Timoteo, el capítulo 1, verso 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que tanto el salmista como los apóstoles, todos se gozaban al poder entender, y vamos a decir esto claro, ¿verdad? Porque la sabiduría de Dios es este atributo que Dios comparte con nosotros, pero de una manera tan pequeña, ¿verdad? Porque la sabiduría de Dios, hermanos, que todos anhelamos, ¿verdad? Todos anhelamos. Pero es apenas un toquecito que Dios nos da. Así es. Porque imagínense, Él habita en la eternidad. Él lo sabe todo. Él conoce todo de una manera perfecta. Entonces, Él tiene el conocimiento perfecto, la sabiduría total. Entonces, a veces nos abre el telón y nos comparte algo, y nos quedamos 2 y 3 días anonadados porque hemos recibido una palabra de sabiduría de Dios, y aquello nos explota como explotó el apóstol Pablo, ¿verdad? Así que el salmista se queda también así, de una manera increíble, ¿verdad? Y es interesante, ¿verdad? Que Dios manda al pueblo de Israel, pastor. Así es. ¿Verdad? Y les dice cómo se puede ser sabio. Así es, en Deuteronomio 4:6, esa exhortación de Dios por medio de Moisés al pueblo, y dice: guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque está en vuestra sabiduría, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Correcto. Entonces, ya usted tiene una pista de cómo podemos adquirir sabiduría. Así Mire, es. El libro de Proverbios dice que la inteligencia y la sabiduría la tenemos que tener al lado nuestro. Así es. Tenemos que clamar por la inteligencia y por la sabiduría. La inteligencia viene por el conocimiento de la ciencia. La inteligencia viene por el conocimiento que usted adquiere en la escuela, en el colegio, en la universidad. Entonces usted cuando ve a un hombre, ¿verdad?, o una mujer graduada con su licenciatura, o está estudiando su máster, cualquier grado, usted dice: wow, es una mujer inteligente, es un hombre inteligente. Pero la sabiduría
solo viene de Dios. Así es, ¿verdad? Él es la fuente. Él es la fuente. Así que necesitamos, según Santiago, pastor, necesitamos acercarnos a esa Así fuente. ¿Cómo dice Santiago acerca de eso? Santiago capítulo 1 verso 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Aleluya. pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? En el conocimiento, de la palabra de Dios, ¿verdad? Acuérdese, usted quiere ser sabio. Si usted quiere ser inteligente, métase con la ciencia, con la química, con la matemática, con la física, estudie. Pero si usted quiere sabiduría, tiene que ir a la palabra de Dios. Y como Dios le dijo al pueblo de Israel, hay que vivir. Así es. Hay que vivir los estatutos, los mandamientos, hay que vivir la palabra. Y en medio de esa comunión con la palabra y esa comunión con Él, entonces Dios empieza a darte sabiduría. Esa sabiduría que ha escondido de los sabios, esa sabiduría que ha escondido de la gente que tienen muchos títulos y muy inteligentes, y se la ha dado a aquel y aquella que lo busca. Pero recuerde, la inteligencia es importante, el tener conocimiento es importante, pero si ese conocimiento usted lo pone junto con la sabiduría, entonces es un arma nuclear en las manos de Dios, ¿verdad? Así que le exhortamos, ¿verdad? Para que no deje de estudiar. Estudie, por favor. Vaya a la escuela, vaya a su high school, al colegio que decimos en Latinoamérica, vaya a la universidad. Estudie, porque el estudio te va a sacar del nivel de vida que tienes. Pero la sabiduría te va a llevar a sentarte con reyes. Así es. Te va a llevar a sentarte con los grandes. Y te va a llevar a sentarte en lugares celestiales. Juntamente con Cristo. Hablemos de otro atributo de Dios transitorio, como es la bondad. La bondad de Dios. Pastor, ¿qué podemos hablar y decir de la bondad? Mire qué interesante este atributo. Para entenderlo prácticamente, Dios es bueno. Porque todas las cosas que Él hace son buenas, pastor. Amén. Y nosotros vemos por el testimonio de la Escritura que Dios ha sido bueno en el pasado, Dios es bueno en el presente. Mire dónde nos tiene. Amén. Mire, y en el futuro Dios sigue siendo bueno. No puede cambiar. No puede cambiar. Entonces, la bondad de Dios es ese atributo que hace a Dios ser generoso con toda su creación. Así es. Amén. Entonces, acuérdese que este es un atributo que Dios también comparte con nosotros, y Jesús habló de eso también, pastor. Sí, nos exhorta, ¿verdad? Porque esto tiene que ser notorio en todos los creyentes, los que confesamos a Jesús, los que creemos en el Señor, los que tenemos la palabra. Y Jesús hace esta exhortación en Mateo 5:45 y dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí se muestra la bondad de Dios, como cuando el maná, pastor, ¿verdad? Dios envió el maná en el desierto al pueblo de Israel. Era su pueblo, ¿verdad? Pero el hecho que digamos que es su pueblo no quiere decir que todo el pueblo de Israel adoraba a Dios. Y usted lo puede ver en los comentarios, ¿verdad? Rabínicos, por ejemplo, dice: Dios mandó el maná al pueblo de Israel, pero a los que eran justos, el maná les caía en el patio de la casa. Así es. Pero a los que eran injustos, a los que no adoraban, no exaltaban, dice que tenían que caminar mucho para ir a recoger el maná. Entonces, pero caía. Lo importante es que, aunque les costaba más, tenían que esforzarse, pero ahí estaba manifestada la bondad de Dios, ¿verdad? Para justos e injustos. Para justos e injustos. Porque a veces cuando hablamos del pueblo de Israel, usted está creyendo que todo el pueblo de Israel. No, hermanos, si se levantaban, habían rebeldes, habían gente malvados dentro del pueblo, como en la iglesia, ¿verdad? No todo, ¿verdad? El que está en la iglesia, pues, alaba, glorifica y exalta a Dios. Son procesos, ¿verdad? No estoy diciendo que todo, pero cuando unos empiezan, pues no están en orden, y poco a poco se van ordenando, pero cuando Dios bendice, bendice para todos. Esa es la bondad de Dios. Pastor, el salmista también declara la bondad de Dios
¿Cómo lo hace? Porque este es un cántico muy lindo. Así es, en el Salmo 145, versos 6 y 7 dice: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Aleluya, este es un cántico muy lindo, un Maravilloso. salmo precioso que habla de la bondad de Dios. Pero pastor, la generosidad de Dios sobrepasa el entendimiento humano. Así es. ¿Dónde es que nosotros podemos decir que la bondad de Dios se manifestó al máximo? Al máximo, mire, se manifiesta, pastor, en la obra de Jesús para con los hombres, porque la Escritura misma dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Wow, entonces estamos condenados. en la obra salvadora, en el hecho de que Dios entrega a su Hijo a morir por nosotros, es un acto de bondad y de generosidad. Si usted quiere conocer la bondad de Dios, mírelo en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso, pastor? En Tito capítulo 3, verso 4 y 5 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, Amén, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no es otra cosa más que la expresión máxima de la bondad de Dios. Así que, además, que tenemos que decirle que la bondad también es un fruto del Espíritu, por lo tanto, es un atributo transferible. Así es, pastor. ¿Verdad? Y en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, el verso 22, ahí nos habla del fruto del Espíritu queriendo. Y esto lo que nos enseña es que toda persona que tiene a Jesús y que recibe a Jesús, mire, se le va a ir lo malo. Se le va a ir lo egoísta. Porque una persona bondadosa, generosa, es una persona que comparte. Así es. Es una persona que le duele lo que le pasa a los otros, ¿verdad? Entonces, como es un fruto del Espíritu también, se desarrolla. Se desarrolla cuando conocemos a Jesús y cuando le servimos a Él. Así es. Entonces, usted se da cuenta cuando este fruto se manifiesta en los hombres y las mujeres dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque están pendientes de las necesidades de otras personas. Así es. ¿Verdad? Y ya no somos agarrados, ya no somos egoístas, sino que estamos preocupados de lo que le falta a aquel, estamos preocupados de cómo podemos ayudar. Practicamos la bondad, ¿verdad? Practicamos la bondad. Por eso, pastor, cuando yo estudiaba esto entendí en la vida de Zaqueo, porque usted recuerda aquel momento del encuentro cuando procuraba verlo. Y bueno, el Señor va a la casa y le dice: bueno, Señor, si en algo he defraudado a alguno, le devuelvo 4 veces conforme a la ley. Entonces, ahí estaban cumpliendo la ley. Al que le he robado, le devuelvo 4 veces. Correcto. Pero la manifestación de la bondad, como algo que se transmite, que se aprende, que va creciendo en los creyentes, es que le dice a Jesús: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Eso es generosidad. Eso es bondad. Entonces, eso solamente viene con un toque de Dios. Un toque de Dios. Y si hablamos de los hispanos, pastor, ¿verdad? En español estamos hablando de que el que no conoce a Cristo es tacaño. Agarrado. Es agarrado, pero hasta con los dientes, ¿verdad? Entonces, pero cuando viene Dios y toca, entonces entendemos el principio que dice que entre más damos, más recibimos, ¿verdad? Entonces, para que usted pueda tener abundancia de algo, usted tiene que dar. Si usted quiere tener abundancia de comida en su casa, de comida. Si usted quiere tener abundancia de ropa en su casa, de ropa. Si usted quiere tener abundancia de calzado, zapatos, de zapatos. Así es. Porque entre usted más da, más recibe. Más recibe. Si usted quiere ser económicamente bien, bendecido, tiene que dar economía. O sea, tiene que compartir y tiene que dar. Tiene que ser generoso, tiene que ser bondadoso. Pero eso solamente, acuérdese, es un atributo que Dios comparte. No, Satanás no da esto, ¿verdad? Satanás es
agárrate, guarda para ti, no le des a nadie, te puedes quedar sin nada, pero la promesa de Dios es dar y vas a recibir. Entonces, este es un atributo muy hermoso de parte de Dios. Pasemos al siguiente atributo que me encanta, es el amor. Y me gusta este atributo, pastor, porque yo he entendido en el transcurso del tiempo que conozco al Señor, que la esencia no solamente es un atributo de Dios, sino que su esencia es el amor. Es el amor. Y como lo he dicho y lo he enseñado, usted no puede decir que usted es amor si no ama a nadie. Así es. Entonces, ¿de qué manera Dios prueba que ama? Sino buscando a alguien en quien posar ese amor, ¿verdad? Porque si Dios no hubiera creado al ser humano y él dijera yo soy amor, pues yo no le creyera, ¿verdad? La verdad no le creo, porque si usted me dice, pastor, yo soy amor, yo lo primero que le voy a preguntar, pruébame que tú eres amor, ¿a quién amas? ¿Qué has hecho por esa persona? ¿Verdad? Para decir que tú eres amor o que tú tienes amor. Entonces, yo he aprendido que Dios en su esencia es amor. Es amor. Y nosotros somos el reflejo, del amor, el producto del amor de Dios. Usted y yo estamos aquí por el amor de Dios, ¿verdad? Así que, ¿qué nos puede decir más de este atributo, pastor? Por ejemplo, Jeremías en el capítulo 31, verso 3, dice algo que es sumamente importante. Porque Jehová se me manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, el amor de Dios realmente, pastor, es una de las realidades que el Señor expresa. ¿Verdad? Desde el principio hasta el fin de las Escrituras, ¿verdad? Jesús, para mí y para todos, ¿verdad? Los que estudiamos la Biblia, es la gran manifestación del amor de Dios para con nosotros. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto, pastor? Juan 3:16. ¿Quién no conoce este texto, pastor? Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, mire, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no hay forma de negar que la manifestación más prominente, que la manifestación más evidente del amor de Dios fue el entregar a su propio Hijo. Pero el apóstol Juan también, pastor, nos habla del amor, porque la Biblia declara que el apóstol del amor es Juan. Es Juan. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Juan con respecto al amor, pastor? En su primera carta, en el capítulo 4, verso 10, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es la gran manifestación. Es la gran manifestación. No lo podemos... Entonces, no podemos negar este hecho. Así es. La gran manifestación del amor de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerde, ¿verdad? Que el amor, además de que es la esencia, es un atributo que Dios comparte con nosotros. Y el apóstol también, Juan, sigue hablando, ¿verdad? Sí, es. Porque Juan nos dice a nosotros cómo se identifica un hombre y una mujer que conoce a Dios. ¿Qué dice el apóstol? Dice en su carta, en su primera carta, el capítulo 4, verso 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Entonces, nadie más puede hablar de este tema, nadie mejor. Nadie. Además de Jesús, que Juan, ¿verdad? Así es. Y acuérdese que Juan dice cuando está escribiendo, ¿verdad? Iluminado, guiado por el Espíritu Santo, nos dice que nos manda, nos ordena, ¿verdad? Dice, no es que nos da un mandamiento nuevo, dice. No. Pero ¿qué nos dice, pastor, con respecto al amor? Que el amor es lo que sobresale, lo que permanece, pastor. Y nosotros vemos porque Jesús también nos da testimonio de esto. Claro. Y no es que dice que, ¿verdad? Un nuevo mandamiento, sino que este es mi mandamiento. Dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. O sea que tenemos que amarnos.
¿verdad? Aunque el otro hermano, la otra hermana, fulanito no me caiga bien, tenemos un mandamiento de amar. Y nosotros vemos esa expresión de amor porque, pastor, yo quiero decirle que yo un día le pregunté al Señor si Él me amaba, o cómo, por qué Dios me tenía donde me tenía, por qué me había bendecido tanto con el simple hecho de respirar. Y el Señor me dijo, porque te amo. Amén. Entonces, ¿cómo no ser agradecido? ¿Cómo no expresar este amor hacia todos? ¿Verdad? Amén. Sin acepción, porque Dios nos ama, pastor. Y además, este atributo tiene que ser muy visible, Así pastor, es. porque Jesús, hablándole a los discípulos, les dijo, ¿verdad?, que ellos iban a ser reconocidos de entre todo el mundo. No porque llevaran una Biblia debajo del brazo, no por la manera en que se vestirían, no por la manera en que se iban a recortar el cabello. Jesús les dijo, y en esto serán conocidos, en que se aman los unos a los otros. Este es un atributo que todo hombre y toda mujer que conocemos a Dios es impartido, además de que es el fruto central del Espíritu. ¿Ok? Así es. ¿Verdad? Y usted busca el fruto del Espíritu, usted va a encontrar ahí el amor. Así que no podemos desligarnos, ¿verdad? No. De los diferentes, cualquiera que sea el tipo de amor, ¿verdad? Porque entendemos que hay diferentes tipos de amor. Así es. Viene de Dios. De Dios. Hablemos de la misericordia, pastor. La misericordia es otro atributo que Dios comparte con su creación. ¿De qué estamos hablando sobre la misericordia? Por ejemplo, pastor, en Efesios capítulo 2, verso 4 y 5 encontramos esto. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, la misericordia de Dios, hermanos, tiene que ver con la compasión. La compasión. O sea, cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de compasión. Y esta manifestación, pues, es la que vemos cuando el hombre está fuera, está sin esperanza, el hombre está perdido, entonces viene la compasión, viene la misericordia de Dios, ¿verdad? Y alcanza al pecador, como dice el escritor, ¿verdad? Que estando nosotros muertos, en realidad, estábamos fuera del alcance, ¿verdad? Porque por la justicia que existía, era imposible ser salvos. Por la justicia estábamos muertos. Pero Dios viene con este atributo, que es misericordia, que habla de la compasión, y pues, hermano, nos agarra. Así es. ¿Verdad? Y nos introduce, ¿verdad?, en un lugar donde podemos tener acceso a la salvación y la vida eterna. Y el salmista habla de la misericordia, pastor. ¿Cómo la describe el salmista? En el Salmo 103, verso 17 dice, mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Amén. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces, todos los que te servimos al Señor tenemos la capacidad de recibir este atributo porque Dios lo comparte, ¿verdad?, con todos aquellos que le servimos. Así entonces, Jesús habló de la misericordia, ¿verdad?, en el famoso Sermón del Monte. ¿Qué es lo que dijo el Señor sobre la gente de misericordia? Mateo capítulo 5, verso 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Correcto. Y también Jesús mandó a todos los que creemos, todos los que hemos declarado, lo hemos declarado como Señor y Salvador, que actuemos de esta forma. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a los discípulos, pastor? Por ejemplo, también lo vemos, pastor, con el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3 y 4, y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
es maravilloso porque ahí le da otra faceta a la misericordia, ¿verdad? Pero fíjese, Pastor, Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 6:36, les dijo, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, una de las funciones de la misericordia, pastor, es impartir consolación a los que están afligidos. Entonces, quiero que sepa, ¿verdad?, que una de las acciones de la misericordia se ve, se manifiesta cuando hay aflicciones en nuestros hermanos, cuando hay aflicciones en los vecinos. Entonces, es la misericordia, ¿verdad?, la que nos empuja a consolar, como usted leyó ahí en Corintios, ¿verdad, pastor? ¿Verdad? Que es el Dios de misericordia, ¿verdad? Así es. Que en cualquier tribulación nos trae consolación. Entonces, pero es la misericordia la que nos lleva, ¿verdad?, a actuar, ¿verdad?, para ir donde el que está sufriendo, para ir donde el que tiene un problema, para ir el que está tribulado y poder ayudarle, poder consolarlo. Así que la misericordia de Dios es hermosa, ¿verdad? Y esto, pastor, nos identifica unos con otros, porque nosotros, dice la Escritura en alguna parte, que sufrimos con los que sufren, nos gozamos con los que se gozan por causa de la misericordia, de la compasión. Claro, es parte de la vida del creyente. Y es imposible que usted le sirva al Señor y no practique la misericordia, la compasión. Entonces vamos al siguiente atributo, pastor, la santidad. Maravilloso. Un atributo que Dios también transmite, ¿verdad? Así es. Es un atributo que Dios comunica a su creación. ¿Qué tiene que ver la santidad, pastor, como atributo? ¿En qué? ¿Cómo Dios lo hace? Es que Dios es la esencia de la santidad. Él es santo, Él está libre, el pecado no lo puede tocar, pastor. Amén. Y nosotros vemos en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Mire, magnífico en santidad. Y esto tenemos que entenderlo, hermanos, que Dios, Él es santo, y la Biblia dice que es 3 veces santo. Eso quiere decir, ¿verdad?, que Él es la esencia en santidad. Pero Él toma de su santidad y la comparte con sus hijos. Con sus hijos. A todo aquel que cree, ¿verdad?, en Jesucristo, Él comparte esta santidad. Pero, bueno, tenemos textos, pastor, ¿verdad?, en toda la Escritura, donde Él mismo se llama santo, ¿verdad? En cada libro de la Biblia tenemos el ejemplo, pero quisiera sintetizar esto para decir, ¿verdad?, que la santidad de Dios la podemos ver desde 2 perspectivas, ¿verdad? Así es. Explíqueme, señor pastor, ¿cómo podemos ver la santidad para hacerla sencilla, para que entiendan? Podemos verla de 2 maneras, como usted bien dice, y es que una de ellas es que se opone a todo lo malo, a todo lo que va en contra de la santidad. Y vemos en el libro de Habacuc, capítulo 1, verso 13, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciados y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Entonces, en esta característica de santidad, lo que Dios quiere enseñarnos es que Él aborrece el pecado. Se opone, ¿verdad?, a todo. Él se opone a todo lo que es el pecado, como cuando estudiamos los profetas menores, que es el centro, ¿verdad?, de estos libros. Entonces, hablando de la santidad, ¿verdad?, en esta parte, esta santidad se opone totalmente y aborrece todo lo que es pecado. O sea, Dios no puede consentir el pecado. Y la otra área, pastor. Es que en su más profunda naturaleza, en la esencia, como usted bien lo decía, Él es
santo. En Levíticos 11:44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Ok, entonces en esta área de la santidad, lo que Dios quiere decirnos es, ¿verdad?, que Él no puede ser alcanzado. No. Él no puede ser tocado por la maldad. Dios no puede ser tentado porque Él es santo. Un área aborrece todo lo que es pecado y la otra área de la santidad es que Él no puede ser tocado. El mal no lo puede tocar. La maldad no lo puede alcanzar porque Dios es y permanece en santidad. Santo y santo. El apóstol Pedro exige la santidad de los creyentes para que se parezcan a Dios, pastor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces es una exhortación. Una exhortación. ¿Verdad? Para que nos parezcamos. Si el Señor inspiró al apóstol para que nos diera esta exhortación, es porque este atributo es compartido. Y estamos hablando, recuerde que es una porción de la santidad. Así es. Porque como seres humanos somos tentados, como seres humanos somos tocados, ¿verdad? El único que dice la Escritura que fue tentado en todo sin pecar es Jesús. Es Jesús. ¿Verdad? En su humanidad. Así es. En su humanidad. Él fue tentado, pero dice que no se encontró pecado en él. Ahora, usted y yo podemos gozar de ese atributo de la santidad, porque Dios lo comparte. Pero esto no quiere decir que estamos exentos de fallar. Acuérdese que nosotros tenemos antídotos para mantener la santidad, y esto es la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la confesión de nuestras faltas delante de Él. Esto nos devuelven a nosotros la santidad y nos mantienen siempre activos, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Terminemos, pastor, porque se nos ha avanzado el tiempo. Vamos a la justicia. La justicia. ¿Qué podemos decir? Porque la justicia es este atributo que Dios mantiene en su persona como el juez. Así es. ¿Verdad? Porque el término justicia tiene que ver con legalidad. Legalidad. Entonces, ¿cómo lo podríamos entender, pastor? La justicia es un atributo moral, pastor. Ajá. Y esta justicia tiene que ver con rectitud, o sea, con un apego al código, a lo que ya está establecido. Ok, entonces, cuando hablamos de justicia, entonces estamos hablando de rectitud. Rectitud. De hacer lo recto y... ¿de qué manera? Apegado al código, apegado a la ley. A la ley. Eso es lo que es justicia. Pero es interesante, ¿qué es lo que Dios dice en la Escritura sobre la justicia, pastor? En Isaías 45:21 dice, proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos os consulto. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Amén. Entonces, usted tiene que entender que cuando hablamos de la justicia, es muy profundo. Es muy profundo. Pero lo queremos hacer fácil, porque Dios es justicia. Es justicia. ¿Verdad? Entonces, la justicia de Dios, si Dios manifestara su justicia sobre nosotros, estaríamos muertos. Así es. Porque Dios es recto y Dios se apega al código. Al código. A la ley. A la ley. Y la ley dice, ¿verdad?, que todo aquel que viola un mandamiento debe morir. Debe morir. Entonces, pero ¿cómo actúa Dios entonces, pastor? Porque si Dios es juez, es recto y está pegado al código, a la ley, como cualquier juez, ¿verdad? Se apega al código legal y condena, ¿verdad?, o libra según el código. Así es. Ahora, nosotros por el código estamos
condenados. Estamos muertos. Ahora, ¿cómo la justicia de Dios actúa en nosotros? Es un atributo, pastor, transitivo, comunicativo, porque lo imparte a los creyentes por medio del perdón, ¿verdad? Por medio de la justificación y de la santidad. Y todo esto es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Romanos, el capítulo 3, verso 22 al 24, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Amén. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra perspectiva de la justicia. Así. Una justicia que el hombre natural no puede entender. No puede entender. ¿Verdad? No puede entender. Entonces, tenemos que ver la justicia, la justificación, ¿verdad? Que viene de la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Así es. Por la fe en Cristo Jesús, usted y yo somos librados de la muerte. O sea, toda condenación es eliminada, ¿verdad? Es como que usted llegue al juez, ¿verdad? Y cuando usted llegue al juez, el juez saque y diga: usted está libre, ya todo fue pago. Y digo, ¿usted cómo? Sí, ya vinieron aquí, vino un abogado, le pagó todo, pagó la multa, usted está libre. Eso es, alguien lo justificó. Alguien lo salvó porque usted tenía no solamente que pagar multa, sino que iba a ser condenado. Así es. Pero alguien pagó. Entonces, la justicia de Dios es recta. Es recta, pastor. Dios dice que sobre el alto, el más alto, hay uno todavía más alto que juzga. Entonces, ¿pero cómo juzga? Con rectitud. Con rectitud. Y de acuerdo al código, de acuerdo a la ley. Entonces, si Cristo no interviene, no le quiero decir lo que hubiera pasado con usted y conmigo. Así es. Pero como Cristo interviene, entonces Dios nos justifica por la fe en Cristo y nos declara inocentes. Inocentes. ¿Qué le parece? Entonces, estamos justificados delante de Dios. Por eso usted y yo no vamos a ir cuando nosotros seamos llevados al cielo, no vamos a ir a la corte del trono blanco, que dice la Biblia. Usted y yo vamos a ir al tribunal de Cristo. Pero el tribunal no es para condenarlo, para juzgarlo. El tribunal es para darle galardón. En los tribunales donde se reunían para dar premios. Así es. Entonces, nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo un día para recibir el galardón según la obra que usted hizo. Pero los que no han sido justificados por la fe en Cristo Jesús, según Juan 3, 17 y 18, así es, ya fueron condenados. No están justificados. O sea que en ellos la justicia de Dios se va a manifestar totalmente, como está en el código, ¿verdad? Como está en el código. Van a ser juzgados por el libro, por los libros, por los 66 libros que tiene la Biblia, ¿verdad? Y ahí están los mandamientos, ahí está el código. Y si alguien que no tiene a Cristo Jesús violó un mandamiento de la ley, va a ser condenado según el código de la ley. Así es. Pero usted y yo, gracias a Dios por Cristo. Somos justificados en Cristo. Entonces, Él pagó. Así es. Y ahora el Padre, que es el juez, nos ve a usted y a mí ya justificados en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por la fe en Él. Así que, mi hermano, la palabra dice que es en Cristo que nosotros somos justificados. Así es, pastor. ¿Qué es lo que dice la Escritura ahí para terminar, pastor? Y nosotros, pastor, tenemos que ver la evidencia de este atributo transitivo, porque tiene que ser parte. Y el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 7, dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Amén. Entonces, eso es hermoso, ¿verdad? Este atributo que Dios comparte con nosotros. Por eso dice la Escritura, ¿verdad?, que toda autoridad viene de lo alto. Cuando dice que toda autoridad viene de lo alto, está enseñándonos, ¿verdad?, que para que el mundo, para que la humanidad trabaje, tienen que haber leyes, tienen que haber normas, tienen que haber códigos, y nos tenemos que sujetar a ellos. Sea en lo social, sea en lo político, sea en lo espiritual, hay códigos, y nos tenemos que sujetar a ellos. Hay que sujetarnos a la policía,
porque esa autoridad viene de Dios. Hay que sujetarnos a los jueces, porque la autoridad viene de Dios. Hay que sujetarnos a las autoridades políticas. Los presidentes vienen de Dios. Toda autoridad es puesta por Dios. Y hay que sujetarnos a las autoridades eclesiásticas porque están puestas por Dios. Pero, hablando de justicia, usted y yo hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor por habernos aguantado este tiempo, mis hermanos, y espero que el Señor deje esta palabra impregnada en su corazón para que podamos participar de estos atributos que Dios ha compartido con nosotros y entendamos que hay atributos que Él pues no comparte con nadie. Oramos, pastor, y nos despedimos. Amén. Incline su rostro y, Señor, te damos gracias por permitirnos conocer estos atributos, conocerte más. Te pedimos que nos sean revelados, manifestados y por sobre todo, Señor, que podamos entender que esos atributos que están en tu sola potestad, podamos, Señor, conocerte de esta manera como el Dios omnisciente, el omnipresente, el que lo sabe todo y el que está en todas partes, y que los atributos que nos has compartido, tu amor, esa misericordia, Señor, la justicia, podamos ponerlos en práctica. Seamos el testimonio vivo de nuestro Señor, el Dios real, el Dios santo, Señor, porque escrito está que santidad conviene a tu casa y sin santidad nadie verá al Señor, pero un día estaremos cara a cara. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor. Escrito está que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, Señor, para poner en práctica todos estos atributos y ser buen testimonio, dar testimonio de que somos hijos del Dios vivo. Te damos gracias. Bendice a tu pueblo, fortalécelos y ayúdalos, Señor, para que sigan creciendo en la fe en cuanto al conocimiento de tu palabra y en estos atributos. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo. Bendición.